y continuamos en contraste y controversia. Kiko Bautista, Manuel Felipe Sierra y en esta ocasión este servidor Mario Villegas. Kiko, Manuel Felipe, un tema importantísimo que no podemos soslayar es el que tiene que ver con el caso Citgo. Esta mañana, por cierto, estuvo en el programa Primera Página José Toro Hardy. Hizo una excelente exposición desde el punto de vista, digamos, histórico de por qué, cómo llegamos a este momento en el cual está en riesgo el patrimonio venezolano sobre Citgo. Al final, por supuesto, emitió una opinión que se contrapone a la que ha estado esbozando Jorge Alejandro Rodríguez y algunos críticos de la actuación del procurador Hernández. Dice José Toro Hardy que de ninguna manera se puede considerar que haya un conflicto de intereses en la actuación de Hernández como procurador una vez que había sido testigo experto en el caso Citgo. Me gustaría que escuchar la opinión de ustedes y después yo también agregaré alguna cosa. Porque son muy, no sé si decir contundentes, pero las declaraciones de Jorge Alejandro Rodríguez, que conoce el tema y que lo ha venido estudiando, ¿no? Y que él hace un planteamiento en el sentido de que no denuncia ni hace señalamientos de corrupción o de conducta inapropiada de estos funcionarios, sino que dice que debe aclararse, ¿no?, de manera cabal, en los mejores términos, todo lo que ha ocurrido. Porque no está en juego. La situación de Citgo y de PDVSA se conoce. Se sabe lo que ha ocurrido con la empresa del Estado, la situación en que está, cuáles son las razones por las cuales hoy PDVSA es una empresa quebrada, toda la improvisación, la corrupción, todos los factores, eso no está en discusión y eso se refleja en Citgo. Lo que plantea Jorge es justamente que se explique la actuación en este caso concreto de la denuncia, ¿no?, de la operación y de esta decisión de la Corte de Estados Unidos, porque lo que está en juego no es cualquier cosa, sino que es el principal activo de Venezuela en materia petrolera y en consecuencia esa conducta, lo que se haga allí tiene que ser informado y de la manera más completa al país, a la gente, y pareciera que la respuesta hasta ahora no se ha dado. Yo creo que lo pertinente sería que estas personas, bueno, expliquen. Incluso yo diría que Guaidó, que ha designado a estos funcionarios, está en la obligación también de decirle la verdad, lo que ocurra, lo cual no quiere decir que va a convalidar, ¿no?, los señalamientos o denuncias que se han hecho los críticos, sino simplemente por la entidad del tema, ¿no?, por la importancia del tema que está en discusión. Entonces yo creo que lo de Citgo hay que verlo desde ese ángulo, porque lo otro, por supuesto, ni siquiera hay que decirlo, todos sabemos el desastre que significa la política petrolera y los resultados que ello ha conducido a la quiebra de PDVSA, ¿no? Pero fíjate, Cristalet le dan una concesión para la explotación de unas minas de recursos minerales. Y Chávez, en la manía aquella que le dio de expropiación, aprópiese, que por cierto, Pepe Mujica dice que eso es parte del infantilismo, del izquierdismo, aquello que llamaba Lenin. Bueno, porque el idealismo, pensar que de esa manera tú vas a resolver los problemas de los que menos tienen, por el contrario, los agrava, porque violas la ley. Entonces Chávez se llevó por medio todas las leyes de la vida, la de aquí y la de afuera. Ah, pero entonces todas esas empresas fueron a demandarnos. Y hemos perdido todos los casos. Bueno, por la arbitrariedad con que se hizo esto. De manera que está la primera irresponsabilidad. Pero luego, ¿qué ocurre? Que Cristalet ve en Citgo una manera de cobrar sus reales. Claro. Y asocia a Citgo con el Estado venezolano. Y para eso utiliza a quien para ese momento no era procurador, al señor Hernández, que sirve como testigo especial para definir la relación. Claro, eso en cualquier otro momento político es mal visto. ¿Por qué? Porque se trata del Estado. Te guste o no a Chávez, ese es el presidente y eso es una política de Estado, del interés de la nación. Entonces, cuando tú pareces cuadrándote con otro para fregar a tu país, eso es, imagínate tú, horrible. Claro, estamos en Venezuela, donde el odio, la confrontación, esta destrucción que hay, entonces todo vale porque como somos enemigos a muerte, no es Venezuela, es Maduro el que hay que fregar. Y luego, ¿qué ocurre? A mí lo que me pareció un poco fuera de foco es el tono de la discusión. Donde, claro, hay que tener cuidado con estas discusiones donde hay dinero,
Porque hay una prédica de la antipolítica diciendo que todos los políticos son unos ladrones A y B. Y eso no es verdad. Ahora, yo fíjate, creo que, fíjate, cuando yo le pregunto a Luis Florido, que es muy amigo mío, dame tu opinión de esto. Y me dice, no, pero que este señor, el procurador, ha ayudado mucho a lo que es la evaluación de todos los recursos que están acá afuera, al censo, de todo eso, y está vigilando. Entonces, este señor está ayudando. Solo que hay que verlo en el contexto en que se produce. En el pasado, Kiko y Manuel Felipe, ustedes que fueron junto conmigo testigos de aquella historia reciente. De la Cuarta República. De la llamada Cuarta República. Ustedes recordarán que cuando se presentaban casos semejantes a este, lo menos que se hacía era que la Asamblea Nacional, el entonces Congreso de la República, abría una investigación. La famosa interpelación. Una investigación del caso con una comisión especial o una comisión específica, en este caso la Comisión de Energía o la Comisión de Contraloría, y encima de eso se solicitaba, y en muchos casos se obtenía, la separación temporal de las personas señaladas en tanto se producía una decisión definitiva. Esto me parece que sería aconsejable que lo hiciera Guaidó, que lo hiciera la Asamblea Nacional en beneficio de que haya una investigación seria al respecto. Pero fíjate, yo quiero aportar un elemento más en este debate, y es un artículo que le leí hoy al buen amigo Rafael Quirós, quien es economista experto petrolero, quien dice que en este momento se están conjugando intereses geoestratégicos de los Estados Unidos y especialmente de Trump para arrebatarle a Venezuela el patrimonio sobre Citgo, cosa que es peligrosísima. Y eso lo estamos viendo. Ciertamente el riesgo de que Venezuela pierda ese que es el principalísimo patrimonio nuestro en el exterior es una cosa extremadamente grave. De allí la gravedad de que el procurador o el hoy procurador se haya prestado en su momento, aunque lo haya hecho sin ser abogado de la empresa, se haya prestado a ser testigo experto para abonar argumentos en beneficio de que la propiedad de Citgo era del mismo Estado venezolano por aquello del llamado alter ego, y entonces se podía actuar contra el Estado venezolano a través de Citgo. Bueno, sí, ese es un tema que merece ser discutido, aclarado. Y bueno, y en eso yo creo que hay que insistir mucho, ¿no? Que esos temas no tienen por qué primero que se estigmatiza a quien hace el planteamiento. Y luego todo, como decía Kiko, se vincula pues a la corrupción, a los negocios, sí, a lo que llamaban antes la danza de los millones, que ahora son millones de verdad. Además, a la gente se le olvida que Chávez quería vender Citgo. Entre otras cosas porque él veía el conflicto con los americanos y decía, ay, que vamos, esto es lo primero que está en peligro. Vamos a ir al corte y cuando regresemos más de su contraste y controversia.